La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Juan Ariel Jiménez, economista, exministro de Economía, académico y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Juan Ariel. Muy buenos días, muy encantado de estar aquí con ustedes. Encantadísimo de que esté con nosotros en este lunes. Así es, así es. Bueno, con Juan Ariel podemos hablar de política y de economía. Vamos a comenzar de economía, aunque hay economía política, ¿no? Así es. Realmente, ¿cómo marcha la economía? Porque uno tiene como campanas diferentes, ¿no? Unas campanas pesimistas, muchas veces provienen de los organismos internacionales, y una campana local que te presenta que esto es una especie de paraíso. Hoy yo veo un artículo de un economista muy del gobierno que tú lo leí y tú dices, yo estoy aquí, o yo estoy en Noruega, o yo estoy en Suecia. Yo creo que, como decían los filósofos griegos, el justo medio siempre trae la verdad. Ni un escenario tan pesimista como que se va a acabar el mundo y que hay que cerrar el país, claro que no. Pero tampoco esta propaganda que está haciendo el gobierno de que aquí todo está bien. Si nosotros nos ponemos a pensar en la economía familiar, sí, que al final eso es lo que importa. Nosotros vemos, según los datos del propio gobierno, esto es dato del Banco Central, que cualquiera puede ir y entrar, la canasta familiar desde el agosto 2020 a la fecha ha aumentado 7.648 pesos. ¿Cómo es? Repítelo otra vez. La canasta familiar, cuando uno toma el costo de abril 2023 y lo compara con agosto 2020, cuando inició el gobierno, ha aumentado 7.648 pesos. Esto quiere decir que cuando un dominicano, un 40% una dominicana, de lo que había, va al supermercado, compra alimentos, echa gasolina, paga salud, educación, al final de mes se da cuenta que está 7.648 pesos más caro. ¿Dónde está el mayor de los problemas? En que el ingreso laboral, del que dependemos todos los dominicanos, apenas ha aumentado 2.359 pesos. O sea que por un lado el costo va subiendo y por el otro lado los ingresos están estancados. Es decir, que cada familia dominicana tiene, o cada trabajador dominicano tiene 5.300 pesos abajo hoy en comparación a cuando inició el gobierno. 5.300 pesos de aumento del costo de la canasta que no ha sido compensado con un aumento de los ingresos. Entonces, por eso se siente ese malestar, por eso se siente que es tan difícil llegar a final de mes, que las personas tienen que vivir endeudándose para poder pagar la renta, para poder pagar la salud, porque es que el mismo Banco Central da cuenta de que han aumentado mucho los precios y los ingresos no. Ahora, Juan Ariel, yo me pregunto si es posible un aumento de los ingresos en el sentido de vía de aumento de salarios. Y hago la pregunta porque hay una discusión planteada desde hace años con los empresarios dominicanos, que cuando se habla de competitividad con países de la región, siempre salen a relucir lo difícil que es hacer negocios en la República Dominicana y las altas cotizaciones que hay que pagar para mantener viva una empresa. Entonces, ese equilibrio que han logrado otros países que pagan mejores salarios que los de la República Dominicana y que tienen economías similares a la nuestra y a veces hasta más deprimidas, ¿cómo hacen esa correlación? Tú como economista pudieras explicarnos por qué. Absolutamente, y es que justamente en economía el salario es el reflejo de la oferta y la demanda. El salario sube naturalmente cuando hay muchas empresas buscando contratar. Yo digo que la mejor forma de que a uno le suban el salario es que otra empresa le haga una contraoferta. Porque uno va a su empresa actual y dice, mire, allí me están ofreciendo tanto, o aquí me suben el sueldo, o allí me lo dan. Entonces, ¿qué ha pasado con el mercado laboral dominicano en este gobierno? Que está rezagado. Todavía al día de hoy no se han recuperado los empleos formales previos a la pandemia. Pero dime de las empresas. También. Pero es que yo voy a ir al lado de la empresa, pero vamos de lo general a lo particular. Claro. El mercado laboral está todavía 45.000 empleos formales por debajo. El empleo formal que ha aumentado es el del gobierno, según datos del Banco Central, insisto. Lo que ha aumentado en este periodo es el empleo informal. O sea, son personas que como no consiguen un trabajo, tienen que salir a buscarse la vida, sea en un comercio informal, o sea, lo que se conocen como chiriperos, fruteros, sea en una construcción informal, o sea en un servicio informal.
es normal que cuando está tan rezagado el mercado económico, los salarios no aumenten. Las empresas van a estar obligadas a aumentar el salario cuando esté todo el mundo buscando trabajadores. No es solamente con aumento de los salarios mínimos, es con dinamismo del mercado laboral. Así es que verdaderamente aumenta el salario. Por ejemplo, yo les voy a dar el caso de Estados Unidos, a propósito de una propaganda desafortunada de Proconsumidor, de una burla al pueblo dominicano. Cuando uno ve en Estados Unidos, los precios han aumentado 15% en el mismo periodo, de agosto 2020 a la fecha, pero el salario ha aumentado 16%. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha tenido un desempleo mínimo histórico en los últimos meses. Estados Unidos está en un nivel de desempleo de 3.4%. ¿Eso es pleno empleo? Eso es pleno empleo. De hecho, es un pleno empleo tan fuerte que ese aumento de los salarios que se está generando preocupa a las autoridades y lleva a la Reserva Federal a enfriar la economía aumentando la tasa de interés. Eso es un escenario completamente distinto al escenario dominicano. En Estados Unidos, el poder adquisitivo de la familia ha aumentado un 1%. En República Dominicana ha disminuido un 11%. La última vez que República Dominicana había una pérdida tan grande de calidad de vida, de poder de compra de los salarios, fue en la crisis 2003-2004, que también gobernaba el PRD-PRM, porque es un patrón. Entonces, por eso es que digo, una cosa es hablar del poder adquisitivo en República Dominicana y otra cosa es hablar con el resto de los países, porque lamentablemente, y es algo que verdaderamente me preocupa en este gobierno, es querer esconder la realidad con propaganda publicitaria. Yo me pregunto, e invitaría a cualquier dominicano a que piense, por el hecho de que Proconsumidor diga que los precios son más altos en Estados Unidos que aquí, ¿comió mejor ese día? ¿Durmió mejor ese día? ¿Echó gasolina más barata ese día? No. ¿Y cuál es el equilibrio que debemos buscar, Juan Ariel? A propósito, varias cosas. Primero, tú tuviste una participación en la Cámara Americana de Comercio, donde ciertamente reconociste algunos logros de la economía dominicana. Absolutamente. Pero también te he estado refiriendo al tema del precio de los combustibles, que todavía, lo que no conocemos mucho del tema, lo que hacemos la comparación es que cuando estaba en el más alto nivel el precio del petróleo, la gasolina estaba más barata que como está ahora. Y uno hace el ejercicio a la inversa. Si ahora está en menos de $70, ahí si se pusiera a 170 o a 157, ¿cómo estaría el combustible? Habría que paralizar completamente el país. Entonces no entendemos esa dinámica. Yo creo que nadie la entiende. Yo creo que nadie la entiende. La famosa formulita, no hemos encontrado un solo economista en el país que la entienda. No, pero ellos han dicho que han decidido ponerle como para el tema del subsidio, mantener como un precio estable. Bueno, lo que pasa es, perdón que interrumpa, que el presidente Luis Abinader, en el primer trimestre del año pasado, dijo, mientras los precios del petróleo se mantengan entre 85 y 115 dólares, mantengo invariable los precios. Eso quiere decir que aunque había fijado el precio de la gasolina en 115 dólares, si bajaba a 110, a 100, a 90, no iba a bajar la gasolina para compensar los subsidios. Y eso se entiende y no se critica. No, eso lo hizo Danilo también en su Y gobierno. eso es normal, eso han hecho los distintos presidentes. Si sube mucho el petróleo, no traspaso todo el precio y cuando baja, compenso. El presidente Luis Abinader dijo entre 85 y 115. Está ahí publicado en la página de presidencia. ¿Qué ha pasado? Desde octubre del año anterior, el precio del barril del petróleo ha bajado de 85. Se ha mantenido. En los últimos 12 meses bajó 35%. Es lo que digo. Entonces, en marzo de este año, el petróleo llegó a costar 67 dólares el barril. ¿Por qué no se hizo realidad la promesa del presidente Luis Abinader de bajarlo cuando había bajado de 85 dólares? Pero no fue una semana, señores. Es que llevamos ya 7 meses con el precio del petróleo por debajo de los 85 dólares. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido eso que dijo el presidente? 7 meses después. ¿Por qué no se ha cumplido, Juan Ariel? Porque el gobierno está con eso. Es que somos indiferentes, es que no protestamos, es que no reclamamos los derechos, es que ha ocurrido factores extra que quizá no se han explicado y que ameritan que esos precios estén así. Es que entienden que con hacer publicaciones de que la gasolina está más cara en otros países o que si... No, ahora es que son productos terminados, que no es el barril del petróleo el tema,
sino de que traemos ya los productos terminados y no es lo que dice la prensa. Entonces, ¿a Sí, quién le vamos a creer? Ya no es el West Texas intermediario el marco de referencia. Exactamente. Que es lo que siempre ha sido. Es lo que Exactamente. siempre ha sido, pero además es que todavía los productos terminados han tenido una significativa reducción. Cuando uno se va a las estadísticas de Estados Unidos, uno se da cuenta que desde junio del año 2022 a la fecha, los precios terminados de los combustibles han bajado más de 36%. Entonces, es que con hacer publicaciones en los periódicos, a propósito de lo que decía Participación Ciudadana, de que solamente en este año publicidad estatal van 6.300 millones de pesos, que por cierto, no sé si ustedes saben, que en gasto de publicidad de la DICOM ya este gobierno supera los 8 años anteriores, en apenas 2 años y medio. ¿Cómo? Por mucho, sí, claro. Es que el gasto de publicidad de la DICOM pasó de un promedio de 130 millones de pesos a 2.389 millones de pesos el año pasado, y este año va a superar los 3.000 millones. O sea, la ha multiplicado por 30 el gasto de publicidad. En casi 3 años. Así es, por 30. Por cada peso que la Dirección de Comunicaciones gastaba en el gobierno anterior, este gobierno gasta 30 pesos. De 1 peso a 30 pesos. Entonces se entiende que se puede sustituir el hacer políticas públicas, el discutir los temas que le importan a la gente, por mucha publicidad y mucha propaganda. Entienden que un dominicano, cuando ve en los periódicos el anuncio de Proconsumidor de que la comida está más cara en Estados Unidos, de repente se siente mejor. Y con eso se llena, aunque no pueda cenar. Entonces, y es una pena que en lugar de nosotros estar discutiendo los temas que le importan a la gente, en vez de todos tener una discusión amplia de por qué Bolivia está teniendo una inflación tan baja, de por qué Costa Rica está teniendo la menor inflación de Centroamérica, salvo obviamente El Salvador y Panamá, que son países dolarizados. ¿De qué están haciendo esos otros países? ¿Qué están haciendo a propósito? Muchas cosas, pero y voy a hablar de eso, pero en lugar de discutir qué podemos aprender de los países que lo están haciendo mejor que nosotros, Sí. lo que nos pasamos discutiendo es que los precios en Estados Unidos están más caros, pero claro, en Estados Unidos se gana más de 15 veces más que en República Dominicana. Es normal que los precios sean más caros. Eso es una verdad de perogrullo en economía. Pero además, Juan, hay una situación, aun cuando la inflación ha bajado a 5.15%, yo estuve chequeando unos numeritos Sí. de artículos de la canasta básica, y en ese mismo periodo han crecido 30, 15, 10, 20%. Sobre todo los alimentos, y hay que golpear más duro. Entonces, ¿qué han hecho esos otros países? Lo primero es fortalecer su política agropecuaria. Bolivia hasta desarrolló su industria de fertilizantes, viendo el problema que venía, sobre todo de Bielorrusia, que es un país muy exportador, con mucho peso en la exportación de fertilizantes, y de Rusia y de Ucrania. Entonces, fortalece eso diciendo, como allá hay problema, déjame desarrollarlo aquí. Bolivia, por ejemplo, ha utilizado un mecanismo de subsidio a los agricultores, mucho más efectivo que República Dominicana. Entonces, en Bolivia uno percibe una política de apoyo al campo, mientras que en República Dominicana uno lo que ve es una política de promoción de importaciones, que destruye tejido productivo en el campo dominicano. Son dos modelos distintos y desde el principio se advirtió que lo que se estaba haciendo en República Dominicana era equivocado, que esa era una medicina que se daba cuando el aumento de precios venía por fenómenos naturales que destruían la producción local. O sea, por ejemplo, si pasa una tormenta Exacto, y hay se que caen importar, todos los plátanos, hay que importar plátano. mientras los nuevos Se plátanos que se siembran y siembran se crecen. desarrollan Ya. y uno lo puede cosechar. Ahí sí se aplica esa medicina, pero no cuando los precios están aumentando por un problema de costos. Entonces, como se dio la medicina incorrecta, obviamente, ese tema se fue aumentando y ahora nosotros tenemos uno de los aumentos de precio en los alimentos más altos de la región. Vamos a una breve pausa, Juan Ariel Jiménez. Tenemos muchos temas todavía. Quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Juan Ariel Jiménez, economista, fue ministro de Economía, académico, miembro de la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana. Y justamente, Juan Ariel, nos gustaría saber cómo va. La semana pasada pues dominó la prensa el tema de la resolución de la reserva del 20% y las posiciones de los partidos.
Hoy Participación Ciudadana saca un comunicado llamando la atención otra vez del uso de los recursos del gobierno para hacer propaganda política y en muchos casos propagandas falsas. Entonces, ¿cómo tú ves ese panorama? Ahí Participación llama a que la Junta y el Tribunal Superior Electoral jueguen su papel, pero también en el caso de las cuotas, de la reserva, ¿cuál es tu posición? Bueno, con el tema de las reservas hay una discusión jurídica de cómo es la aplicación de ese 20%, si es una aplicación generalizada o si es una aplicación por nivel. Entonces, ese tema que ha sido definido en la ley 1519, pues lo que lleva es a que 26 partidos objeten la resolución de la Junta. Entonces, yo creo que en momentos así, el órgano encargado de organizar, de ser árbitro de un proceso electoral, tiene que sentarse a escuchar esos partidos, porque es difícil ir a unas elecciones donde 26 participantes de 30 y pico se sientan incómodos con la regla que se está poniendo. Pero es lo que dice la ley, Juan Ariel, y lo que debe cumplirse es lo que manda la ley, no importa quién favorece. Según entiendo, porque eso es un tema jurídico, y yo soy economista, pero según entiendo, la discusión es lo que dice la ley versus lo que dice una resolución del Tribunal Superior Electoral. Entonces, los partidos que le están objetando dicen que ellos se están apegando a la ley, mientras que la resolución de la Junta se está apegando a un precedente sentado por el Tribunal Superior Electoral, previo a esa ley. Pero yo ahí les invitaría a que inviten a los expertos de mi partido en los temas electorales que conocen exactamente qué artículos o que entran en conflicto con esa resolución. José Lantés viene en esta semana. Ah, no, pues él es el experto en temas jurídicos. Quiero meterte de nuevo en la economía, sí. Juan Ariel. No, pero no me contestó una parte de la pregunta. Del y con la político. segunda parte, que era referido al comunicado de Participación Ciudadana en cuanto al gasto en publicidad, yo considero que, como dije anteriormente, el hecho de que si anteriormente el gobierno gastaba $1, ahora la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia gaste 30 pesos, no es solamente un mal uso de los recursos, porque esos son recursos que deberían estar siendo usados para mejorar el 911 que se ha caído, quizás para comprar las libretas de pasaporte, a ver si por fin el dominicano puede conseguir su libreta de pasaporte, quizás para rescatar el sistema de asistencia vial, quizás para terminar el CAID de Santo Domingo Este. Son tantos los usos de los recursos que se le pueden dar en lugar de publicidad, que no está mal, pero debe ser moderado. No puede pasar de 1 a 30, que pase de 1 a 2 o de 1 a 3, pero no a 30. Entonces, me parece bastante correcto ese señalamiento de Participación Ciudadana, porque uno sabe que detrás de eso lo que hay es publicidad política tergiversada, porque a veces no promueven la figura, pero este es el cambio, estamos cambiando, llegó el cambio, y uno sabe que verdaderamente lo que están haciendo es promoción publicitaria para la reelección. Y eso, además de un mal uso de los recursos, que tanto se criticaba en el pasado, porque yo invitaría a la ciudadanía a que piense todo lo que se criticaba antes, como se está haciendo ahora. Antes la deuda era mala, ya se han endeudado más en 2 años y medio, más que en 8 años del PLD anteriormente. Entonces, antes las muertes de los niños eran malas, pero lo que pasó ahora mismo en el Hospital de Los Minas es escandaloso. Y el ministro de Salud no ha dicho nada. Porque antes se exigió que el presidente destituyera al ministro y se hizo en el gobierno pasado. Ahora el ministro de Salud no dice nada. Antes se criticaba el gasto de publicidad, ahora se aumenta por 30. Antes se criticaban los datos del Banco Central, ahora se aplauden, siendo el mismo Banco Central. Entonces, esa es la doble moral que tanto ha imperado en esta forma de gobierno del PRM, que en oposición criticaba lo que yo ahora hago. Vamos a la economía de nuevo. Inflación en 5.15 parece que va a converger a la meta de las autoridades en 1 o 2 meses. Eso algunos se entusiasman y piensan que eso va a permitir al Banco Central comenzar a disminuir la tasa de política y aflojar un poquito los agregados monetarios. Pero todavía en Estados Unidos en abril la inflación fue mayor a lo que se pensaban. Ellos están en 6 y pico, ellos tienen una meta de 2 y aumentaron la tasa de política. Entonces, si eso se mantiene, esa rigidez en los Estados Unidos, ¿podemos nosotros pensar en una política monetaria flexible? Es complicado, porque en la medida en que Estados Unidos aumente la tasa, o al menos la mantenga en ese nivel, y República Dominicana la empiece a bajar, esa diferencia en las tasas crea presiones devaluatorias.
¿Por qué? Porque la gente dice, ah, no, pero espérate, aquí me están dando poco en pesos, yo prefiero invertir en dólares. Entonces ese diferencial de tasa de interés pudiera generar una devaluación que termine entonces exacerbando la inflación en República Dominicana. Ese sería el riesgo que se estaría tomando. De todas formas, yo sí considero que el aumento de tasas de interés fue muy alto para controlar la inflación que venía sobre todo de una mala política agropecuaria y una mala política energética. Entonces yo entiendo al Banco Central que decía, mire, ese es mi mandato, lo tengo que hacer, pero debió el gobierno ayudarlo más. Entonces, ahora mismo, como ya va cediendo la inflación, que no quiere decir que los precios estén bajando, quiere decir que siguen aumentando pero menos rápido. Quiere decir que si anteriormente las cosas se duplicaban de precio de un mes a otro, ahora se duplicarán de precio en 6 meses. Lo digo a propósito de cuánto han aumentado algunos productos alimentarios, que tenemos aumentos, por ejemplo, en la yuca, tenemos aumento en las carnes, tenemos aumento en los frijoles, en el aguacate, que en muchos casos han superado el 100%, o sea que se han duplicado. Pero estamos hablando de que si la inflación va bajando, eso quiere decir que toma más tiempo para generarse ese aumento. Pero si el Banco Central se apresura en bajar la tasa de interés, estaría corriendo el riesgo de una devaluación. Y una devaluación pudiese terminar llevando a más inflación, con lo cual entonces va a tener que volver a aumentar las tasas de interés. O sea que nunca es tan sencillo. Todas las recetas tienen sus bemoles. Es que en economía es como en medicina, todo medicamento que uno da tiene un efecto secundario. Y uno lo que tiene es que elegir cuál de los efectos secundarios es menor. Dañino. Exactamente. Sí. Pero la Reserva Federal está dispuesto a que haya una recesión con tal de llevar la inflación a un 2%. Así es. Y no solamente eso. Y nosotros copiamos mucho lo que dice la Reserva Federal. Absolutamente. Es una receta mundial. Bueno, la Reserva Federal incluso se ha arriesgado a que sigan quebrando bancos regionales en Estados Unidos, siempre para conservar esa credibilidad de yo lucho contra la inflación. De ese es mi principal objetivo, porque la Reserva Federal también tiene el objetivo de promover estabilidad en el empleo. Pero, ¿qué pasa? La Reserva Federal dice, es que ya yo estoy teniendo estabilidad en el empleo. De hecho, tengo un desempleo demasiado bajo. Debo atender este otro objetivo que es el de precios. Entonces se espera que la Reserva Federal mantenga o incluso hasta aumente 25 puntos básicos más en lo que queda de año y que posiblemente incluso ya sea final de año, que según cómo esté la cosa empiece a bajar. Juan Ariel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre. Y ojalá tenerte con más cercanía, porque yo sé que Juan Ariel tiene muchos compromisos nacionales e internacionales. Pero siempre feliz de estar con ustedes. Gracias, Juan Ariel. Gracias, éxitos. Gracias. Nos vamos a comerciales.